Pessoal, boa tarde. Todos me escutam? Ok. Bom, vamos então dar seguimento aos nossos seminários. Vou apresentar a professora pesquisadora Natividad Herrera Cano. A doutora Natividad é doutora em Ciências Químicas pela Universidade Nacional de Córdoba. É investigadora adjunta do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, também da Universidade de Córdoba, Argentina. A professora tem experiência em planejamento e síntese de heterociclos, mediando reações de transferência de elétrons e catalisadas por metais, empregando metodologias verdes. Também tem como projetos a busca por agroquímicos menos tóxicos e mais efetivos que os comerciais, frente a fungos e bactérias fitopatogênicas que afetam cultivos de importância na Argentina. Também possui experiência em técnicas cromatográficas e espectroscópicas. Já gostaria de agradecer por haber aceptado nuestra invitación para esta charla virtual y seguimos con tu palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quería agradecerte a vos, Eduardo, por poder invitarme. La verdad que para nosotros es muy lindo poder contarles lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y bueno, segundo, quería pedir disculpas porque si bien la presentación la armé en inglés, voy a hablar en español porque mi inglés es bastante malo. Pero bueno, cualquier cosa me van preguntando. Yo no los veo porque tengo la pantalla de mi presentación, pero cualquier cosa activan el micrófono y me avisan si puede ser. Bueno, gracias, ¿Sí? no hay problema. Bueno, entonces hoy les voy a contar sobre lo que estamos trabajando en nuestro laboratorio, enfocado en lo que es la utilización de residuos agroindustriales como fuente potencial de compuestos bioactivos, ¿sí? Este proyecto se enmarca en lo que es la economía circular y por eso todas las estrategias que tratamos de usar están más vinculadas a lo que es la química verde, ¿sí? Este trabajo está siendo desarrollado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Un poco para entender y para más o menos ubicarnos por qué estamos trabajando en este tema, me gustaría ubicarnos geográficamente. La Universidad Nacional de Córdoba queda en una provincia, obviamente en Córdoba, que es el centro de Argentina. Y esta provincia se caracteriza por ser uno de los principales centros agroindustriales del país. Y bueno, y más allá de que se producen numerosos cultivos y esto lleva a que aumente la economía en nuestro país, también conlleva la acumulación de numerosos residuos. Para que se dé una idea, por año se están acumulando casi 4 millones de toneladas, ¿sí? Principalmente hay los cultivos que digamos que está cultivándose en Córdoba, es maíz, trigo y quizás también uva para la producción de vino. Obviamente, si bien Córdoba no es la principal ciudad en donde se fabrica el vino, pero actualmente ha crecido bastante, ¿sí? Estos residuos que actualmente constituyen un pasivo ambiental para nosotros los químicos, y especialmente los químicos orgánicos, constituyen una gran oportunidad en la cual podemos aprovechar, ya que son una fuente muy importante de potenciales compuestos activos, ¿sí? En base a esto, actualmente en nuestro grupo de investigación estamos trabajando por un lado, en el desarrollo, o en realidad en el aprovechamiento de residuos de lavanda y romero para producir biopesticidas, ¿sí? Nosotros trabajamos con 2 complejos agroindustriales de la provincia que se encargan de cultivar, extraen el aceite esencial, lo comercializan y el residuo que queda luego de la destilación se almacena en estos predios, sin tratamiento alguno, ¿sí? Generalmente se suele usar como compostaje. Nosotros actualmente lo estamos utilizando y lo utilizamos como base para el desarrollo de nuevos pesticidas. Este proyecto está siendo llevado a cabo por la licenciada en biotecnología Nazarena Corbalán, que es mi actual becaria doctoral, que recién arranca este año con su beca, ¿sí? Y otro de los estudios que estamos abordando actualmente, y ya hace unos años también, es el aprovechamiento de otro residuo, que es el orujo de uva, ¿sí? Es el residuo que queda luego del prensado de las uvas de la fabricación del vino. Nosotros empleamos este residuo para la producción de colorantes naturales para alimentos y esta parte o este eje del proyecto está siendo llevado a cabo por mi otra becaria doctoral, la licenciada en química Renata Vence, quien actualmente está escribiendo su tesis, así que ya está a punto de doctorarse, ¿sí?
Hoy especialmente me voy a enfocar sobre este segundo tema y por eso que la charla la titulé Residuo del orujo de uva para la producción de ingredientes funcionales, especialmente de colorantes naturales, con impacto en la salud y en la nutrición. Bien, una vez que nosotros vamos a elegir un alimento para consumir, ya sea que vayamos al supermercado, a la verdulería o a algún lugar donde se vendan alimentos, generalmente uno cree que lo hace en función del valor nutricional, el sabor o incluso del precio, pero hay algo implicado que bien es casi inconsciente y que es el color. Muchas veces elegimos aquellos alimentos que nos llaman la atención por el color porque pensamos o relacionamos que los colores brillantes están relacionados con la calidad de los alimentos. Un color brillante nos habla de que esa calidad es muy buena. Por el contrario, un color más opaco nos da un cierto rechazo y lo relacionamos generalmente como que el alimento no está bien, ¿sí? Es decir, que el color tiene un gran impacto en las decisiones diarias de nuestra alimentación. Y es por ello que esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un alimento o también puede ser un nutracéutico, pensando en buscar algo que genere un color y que además eso sea saludable, buscando esto de la tendencia de, o cumplir en realidad con la demanda que tienen los consumidores, de consumir o de buscar productos más saludables. En Argentina actualmente hay una tendencia muy marcada en las dietas saludables, que calculo que también debe ocurrir en Brasil, lo cual obviamente es bueno, pero nos genera cierto compromiso a nosotros que estamos un poco relacionados con esto, ¿no? Bien, existen distintos colorantes, tenemos los colorantes sintéticos, que son aquellos que se sintetizan en el laboratorio y que están relacionados con esos colores brillantes que vemos en los alimentos, ¿sí? La ventaja que poseen es que tienen una vida media bastante larga, pero tienen una desventaja y que es que pueden causar alergia en algunas personas que son susceptibles, ¿sí? Actualmente se suele utilizar para colorear bebidas, por ejemplo, las cocas, o algunos dulces o algunos postres, por ejemplo. En tanto que los colorantes naturales derivan de fuentes naturales como son las plantas, las frutas o los vegetales, poseen una coloración un poco más tenue, no tan fuerte como los colorantes sintéticos, son saludables, pero tienen una desventaja, y que es que pueden variar por distintos factores como son el pH, la luz y la temperatura, ¿sí? Los usos comunes son, por ejemplo, en jugos, en yogures o en salsas, ¿sí? Actualmente, por suerte, hay una gran oferta de colorantes naturales, es decir que me gustó mucho poner esta frase al final de la diapositiva, porque, bueno, si bien ahora que sí hay ofertas de cosas naturales, lo que elijamos poner en nuestro plato cada día es decisión nuestra, ¿sí? Bien, ya hace un tiempo que se vienen regulando los colorantes y los aditivos en general, por suerte, ¿no? Tal es el caso que hace un año atrás la FDA prohibió el uso de este colorante que es el RED3, eritrocina o E127, que es un colorante que se viene utilizando ya hace muchísimas décadas, no solamente en lo que es la industria alimenticia, sino en la industria farmacéutica. Algo que es pensado que algo que había sido diseñado para poder atraer al consumidor, ¿sí? Es decir, esto impartía un color bastante brillante, un rojo bastante llamativo, se había diseñado para eso, para llamar la atención, actualmente estaba en un foco de discusión debido a que está asociado a efectos toxicológicos bastante importantes, ¿sí? Es por eso que a la hora de buscar el diseño de un nuevo colorante, más allá de que sea llamativo, ¿sí? Tenemos que ver que no tenga un efecto toxicológico, ¿sí? Actualmente en Argentina y en Brasil están permitidos estos colorantes naturales como son la curcumina, la clorofila, el ácido carmínico, el betacaroteno, paprika, licopeno, las pirulinas y las antocianinas, que me van a escuchar a lo largo de toda esta charla hablar de ellas, ¿sí? Si bien Argentina y Brasil tienen algunas diferencias regulatorias, Argentina se rige por ALMAT y por el Código Alimentario Argentino, y tengo entendido que Brasil por ANVISA, pero más o menos comparten algunas regulaciones. Quizás Brasil está unos pasos más adelante que Argentina porque está actualizándose permanentemente. Argentina es un poco más convencional en eso y bueno, esperemos que en algún momento lleguemos a ser como ustedes, que bueno, sí, que sí tienen actualizaciones permanentemente, ¿sí?
Bien, nosotros en este proyecto nos enfocamos a estudiar un residuo, como les dije al comienzo, el orujo de uva. ¿Por qué? Porque, bueno, en Argentina, como hay una alta producción de vino, hay alta cantidad de residuos del vino. El orujo es ese residuo que queda luego del prensado de las uvas, es decir, esos restos de piel y demás. Y son ricos en compuestos muy interesantes que son las antocianinas que tienen esta estructura química, ¿sí? Todas aquellas frutas y verduras que tengan un color violeta es porque tienen presentes antocianinas en su composición, ¿sí? Fíjense que las antocianinas son moléculas cargadas que pueden contener en esta posición, que es la posición 3, acá está la molécula enumerada, los carbonos enumerados. En la posición 3 tiene un resto de azúcar, y este azúcar puede o no estar, y puede o no estar acetilado en esta posición, ¿sí? O puede estar libre de esa oxidrilo. Entonces, las antocianinas presentan numerosas propiedades, entre ellas, al ser cargadas, son moléculas muy polares, y por lo tanto son muy solubles en agua. Son responsables de ese color rojo, violeta o azul de las frutas o vegetales. Digo rojo, azul o violeta porque la particularidad que tienen las antocianinas es que van cambiando de color de acuerdo a su pH, ¿sí? Tienen interesantes propiedades antioxidantes. De hecho, ¿quién no escuchó hablar de que es bueno tomarse una copita de vino todos los días porque tiene propiedades antioxidantes? Bueno, esto es cierto y es atribuida a la presencia de estas moléculas, ¿sí? Por lo tanto, al tener actividad antioxidante, se lo relaciona con una actividad antiinflamatoria, anticancerígena y, por lo tanto, a beneficios cardiovasculares, ¿sí? El problema que tienen es que son muy susceptibles a ciertos factores, entre ellos la luz, la temperatura y el pH. Acá podemos observar que a los distintos pH estas moléculas van cambiando de color. Así, a pH ácido tienen esta estructura y estos compuestos son de color rojo. Cuando pasamos a un pH neutro, dejan de ser rojas para pasar a ser violetas. Y luego a pH básicos pasan a un color azul, ¿sí? Y entre medio de ese pH ácido y ese pH neutro, tienen estas estructuras que son no coloreadas. Es decir, su estructura depende fuertemente del pH en que se encuentra. Bien, entonces basado en todo esto, dijimos, bueno, tratemos de buscar, sintetizar un colorante natural para aplicarlo en algún alimento. Queríamos utilizar el orujo de uva porque sabemos que es un residuo que se encuentra en gran cantidad en nuestra región, pero también sabíamos que estas antocianinas, como van cambiando el color de acuerdo al pH y los alimentos tienen distinto pH, no lo podíamos usar como tal, porque se iban a decolorar. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer como sintéticos, como químicos sintéticos? Bueno, tratemos de diseñar un derivado de esta molécula empleando una química sustentable o sostenible o una química verde. Y para ello pensamos en el diseño de este otro tipo de moléculas que se denomina piranoantocianina, ¿sí? Fíjense que la antocianina originaria tiene esta estructura con 3 anillos, el A, el B y el C, y en los nuevos derivados aparece un cuarto anillo que es el anillo D, ¿sí? Que se forma en estos carbonos, que si vamos a la figurita de abajo, es entre el carbono 4 y el carbono 5 se forma un nuevo anillo, ¿sí? ¿Cómo se forman estas moléculas? Se forman por la reacción entre una antocianina y un cofactor, y este cofactor puede ser el ácido cafeico, un ácido hidroxicinámico, o su derivado vinil, ¿sí? Fíjense que la molécula de la derecha, la que está pintada en amarillo, se diferencia de esta de acá porque se descarboxila, ¿sí? Pierde el grupo carboxilato y queda expuesto el doble enlace. Cuando tenemos esta molécula en presencia de la antocianina, esta reacción ocurre muchísimo más rápido a que si estamos en presencia del ácido cafeico. Acá es simplemente un ejemplo en donde tenemos las antocianinas a distinto pH y podemos ver cómo se decolora ese rojo. Y por otro lado, tenemos la piranoantocianinas a distinto pH donde se conserva el color, ¿sí? Otra cosa importante es que las piranoantocianinas no son rojas, sino son más bien anaranjadas, ¿sí? Las piranoantocianinas fueron descubiertas por primera vez en 1997 en vinos añejos, es decir, vinos que estaban estacionados en barricas durante varios años.
Y se forman porque en el vino también hay ácido cafeico, ¿sí? Entonces se generan per se en el vino. En los vinos añejos, no sé si han tenido la oportunidad de tomar un vino añejado, pero tienen una coloración un poco más naranja, ¿sí? Es debido a la presencia de estos compuestos, ¿sí? En comparación a los vinos más jóvenes, que son más ricos en antocianinas. Estas piranantocianinas, como dije recién, se encuentran en baja cantidad en los vinos, entonces poder extraerlos de esa fuente no es redituable. Por eso es que nos propusimos en este proyecto enfocarnos en sintetizar estos compuestos o forzar la síntesis en el laboratorio empleando condiciones green. Este es el mecanismo por el cual se sintetizan, los muestro no solamente de modo general, en donde tenemos la antocianina, que reacciona con el ácido hidroxicinámico a través de una reacción de adición de Michael, en donde se forma este aducto, el cual rápidamente cicla formándose el nuevo anillo D. Este compuesto sufre una descarboxilación, perdiendo el grupo carboxilato y formando este nuevo derivado, el cual sufre una oxidación y posteriores aromatizaciones para generar las piranoantocianinas. Bien, en base a esto nos propusimos, como objetivo de este proyecto, llevar a cabo la extracción y caracterización de antocianinas del orujo de uvas tintas, producir el cofactor, el 4-vinicaltecol, que sabíamos que era más reactivo que el ácido cafeico, llevar a cabo la derivatización, es decir, la producción de las piranoantocianinas, una vez sintetizadas, llevar a cabo su purificación y su posterior caracterización, y finalmente llevar a cabo la evaluación de su capacidad colorante en un yogur. Comencemos entonces con el primer objetivo, es decir, la extracción y caracterización de las antocianinas del orujo de uvas tintas. Nosotros partimos de este orujo que en realidad fue provisto por Mendoza, por una bodega muy importante en Mendoza, que es Catena Zapata, que es una gran productora de vinos en nuestro país. Era una mezcla de variedades, Cabernet Sauvignon, Syrah y Malbec. Es decir, como les dije al comienzo, este residuo proviene del prensado de las uvas, de lo que queda el residuo sólido del prensado de las uvas. Este residuo es liofilizado, molido y luego se lleva a cabo una extracción hidroetanólica utilizando un 50% de etanol en ácido cítrico y empleando baño ultrasónico, ¿sí? Una vez obtenido este extracto, se lo somete a una concentración utilizando estos cartuchos, que esta purificación se llama extracción por fase sólida, en donde en estos cartuchos hay distintas resinas, dependiendo de lo que queramos purificar. Nosotros utilizamos una resina de carbono 18, que nos permite obtener un extracto rico en antocianinas, ¿sí? Una vez obtenido este extracto rico en antocianinas, obviamente que tenemos que caracterizar, es decir, determinar su perfil. Y lo hicimos por UPLC masa-masa, es decir, por cromatografía líquida de alta resolución acoplada a un espectrómetro de masas, ¿sí? El UPLC, es decir, la cromatografía líquida, nos permite separar los componentes de la mezcla de acuerdo a su afinidad por la fase móvil o la fase estacionaria y luego ingresan al espectrómetro de masa donde se ioniza la molécula, forma un ion precursor, que es este que vemos acá, MS, y luego ese ion precursor nuevamente ingresa a un segundo, una segunda ionización y forma el ion secundario que es este. Es decir, que estos iones son como la huella dactilar de cada compuesto, ¿sí? En nuestro residuo tenemos todas estas antocianinas, ¿sí? Una vez logrado obtener el perfil de las antocianinas, lo que hicimos fue cuantificarlas utilizando estándares conocidos. Y vimos que en todo el orujo de uvas, la principal antocianina presente es esta de acá, que se denomina Malvina 3-glucósido, ¿sí? Tienen nombres medio raros, no importa, pero por ahí le voy a decir MAP, pero bueno, es Malvina 3-glucósido, que tiene esta estructura. Fíjense que en este caso el azúcar no está acetilado, porque está puesto así. Si estuviese acetilado, no, yo le pongo la molécula con el acetilo, ¿sí? Para ver la diferencia. La segunda más abundante es esta de acá, ¿sí? Que es la malvina 3-acetilglucósido, ¿sí? Este sí está acetilado y este no, este está libre. La tercera más importante o más abundante fue la piomidina y la cuarta la betunina, ¿sí? Esto va a modo de ejemplo nada más. Una vez entonces que logramos
determinar el perfil de antocianinas y logramos cuantificarlos, decidimos centrarnos entonces en la síntesis de las moléculas, es decir, en la síntesis de las piranoantocianinas. Para ello, recordemos que esta reacción necesita un cofactor, que es este de acá. Este de acá porque dijimos que si no tiene el carboxilato, este compuesto es mucho más reactivo, ¿sí? El problema que teníamos, obviamente, que en el laboratorio no lo teníamos, por lo tanto, tuvimos que partir del ácido cafeico y llevar a cabo una descarboxilación para perder este grupo y generar el derivado vinil, ¿sí? El derivado que tiene el doble enlace. Entonces, nos propusimos estudiar la síntesis de este cofactor a través de dos metodologías. Primero, a través de una química tradicional, en donde obtuvimos un rendimiento del 92% y una conversión del 100%, ¿sí? El problema que teníamos es que estamos utilizando dimetilformamida y trietilamina, que son compuestos que no son poco tóxicos, ¿no? Y dado que nuestro proyecto está enmarcado en lo que es la economía circular y la sostenibilidad, no eran las condiciones más apropiadas. Así que repensamos la derivatización y nos enfocamos en llevar a cabo esta misma reacción mediante biotransformación. Para ello, empleamos estas bacterias, que son las Lactobacillus plantarum, que tienen la particularidad de producir descarboxilaciones. Y lo que nosotros queremos hacer es una descarboxilación, ¿sí? Utilizando estas bacterias a 32 grados centígrados durante 40 horas, obtuvimos rendimientos bastante cercanos a la química tradicional, pero obviamente que el tiempo era muchísimo mayor, pasábamos de 1 hora y media a 40 horas, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir, como nosotros este proyecto estaba enmarcado o estaba abordado desde un punto de vista de sostenibilidad, decidimos seguir trabajando con esta metodología de biotransformación. Bueno, ya tenemos las antocianinas purificadas y caracterizadas y cuantificadas, el cofactor también. Decidimos centrarnos entonces en el estudio de la síntesis de los derivados pirano. Para ello, decidimos evaluar distintas relaciones antocianina-cofactor y distintos tiempos. Sabemos que estos compuestos se formaban en vinos y tardan años en formarse, por ello pensamos que la reacción también iban a ser lentas, ¿sí? Y también sabíamos que necesitaban un exceso de cofactor, por eso es que estudiamos exceso de 1,5, 1,10 y 1,20, y los tiempos de reacción las fuimos monitoreando hasta 96 horas. Primero hicimos una reacción modelo para poder identificar a través de masas cómo era ese perfil de las moléculas sintetizadas. Hicimos la misma metodología que para las antocianinas, con las piranoantocianinas. Vimos sus iones precursores y sus iones secundarios. Y un poco para recordarles, nosotros partimos de un residuo que tiene una mezcla de antocianinas y llevamos a cabo la derivatización en ese residuo. Por ende, vamos a obtener los derivados de todas las antocianinas. Es decir, estos piranoantocianinas va a ser una para cada antocianina, ¿sí? Va a ser una mezcla de piranoantocianinas. También, una vez obtenido ese perfil de piranoantocianinas, decidimos llevar a cabo la cuantificación. Como no contamos, no existe comercialmente esta molécula, tuvimos que cuantificarla empleando una de las antocianinas como testigo, ¿sí? Y vimos que más o menos conservan el mismo perfil. La única diferencia quizás principal es que en las antocianinas la segunda mayoritaria era esta, que acá pasaba a ser la tercera, ¿sí? Y esto tiene una explicación, ya que esta de acá tiene el grupo azúcar acetilado y por lo tanto, como tiene que acceder el cofactor para llevar a cabo la reacción, está medio impedido estéricamente y le cuesta mucho acceder a ese sitio, ¿sí? Es por eso que no es la segunda mayoritaria cuando podemos llevar a cabo, digamos, esta cuantificación, ¿sí? La principal sigue siendo la piranoantocianina de la malvidina. Bien, ahora sí nos centramos entonces en la optimización de la reacción para ver cuánta cantidad de cofactor deberíamos agregar a la reacción para obtener los mejores rendimientos. Entonces, evaluamos el rendimiento en función del tiempo y en función de las concentraciones o de las relaciones antocianina-cofactor, analizando una relación 1,5, 1,10, 1,20. La curva de arriba
pertenece a la relación 1:5, antocianina cofactor, la curva del medio a una relación 1:10 y la curva más, está acá la tercera, corresponde a una relación 1:20. Es decir, que podemos ver que los mejores rendimientos se obtienen cuando se emplea una relación 1:5, ¿sí? Esta curva de acá abajo corresponde a cuando la reacción es llevada a cabo con ácido cafeico, es decir, cuando no se saca el grupo carboxilato, y ya sabíamos que esa reacción era mucho más lenta, ¿sí? Pero lo probamos para ver si realmente ocurría eso. Nosotros para determinar, una cosa importante, para determinar este rendimiento, lo que hicimos es determinar las áreas totales al tiempo de la reacción de los piranos sobre las áreas totales de las antocianinas de partida a tiempo cero. Esta aproximación tiene un error implicado y es que de esta manera estamos pensando que todas las antocianinas se consumen para formar piranoantocianinas, pero no estamos considerando que algunas se pueden degradar o formar otros subproductos que no son las piranoantocianinas, ¿sí? Esto mismo del gráfico se puede ver en la tabla, es decir, se ve esto como más numéricamente, y donde podemos ver que en realidad sí, la relación 1:5 es la óptima en comparación a la 1:10 y la 1:20, y que los tiempos de reacción entre 72 y 96 horas tampoco difieren tanto, ¿sí? Bueno, decidimos llevar a cabo una cuantificación pensando de otra manera, es decir, dijimos, bueno, ¿por qué no evaluamos las antocianinas remanentes después del tiempo de reacción? ¿Sí? Entonces, hicimos una relación entre las antocianinas al tiempo de reacción sobre las antocianinas a tiempo cero. Obtuvimos esta curva donde vemos que el máximo consumo de antocianinas ocurre a las 24 horas, luego sigue bajando a las 48 horas y a las 72 y 96 horas prácticamente se mantiene estable, indicando que la reacción ha finalizado. Otra relación que estudiamos es la relación pirano-antocianina al tiempo de reacción y vamos a ver más o menos lo mismo, en donde vemos que a 48 horas sigue aumentando la formación de las piranoantocianinas y quizás a 96 horas también aumenta en comparación a las 72 horas, ¿sí? Pero bueno, con nosotros tratamos de buscar un compromiso entre lo que es rendimiento y tiempos de reacción y nos decidimos quedar con las 72 horas de reacción, ¿sí? Porque más tiempo implica también más consumo de energía, más luz en el sistema, ¿sí? Bien, entonces las condiciones óptimas de la reacción fueron utilizar un exceso de 5 del cofactor en función de la antocianina, emplear etanol al 20% con un 2% de ácido cítrico a un pH 3 durante 72 horas, ¿sí? Obteniendo rendimientos más o menos de 35%. Bien, una vez que habíamos logrado la síntesis de las piranoantocianinas, la caracterización, la cuantificación, decidimos ver y corroborar en realidad si las piranoantocianinas son más estables frente al pH que sus precursores antocianinas, ¿sí? Ya sabíamos de antemano, como les dije al inicio, el problema que tienen las antocianinas del orujo es que van decolorándose de acuerdo al pH en que se encuentren. Entonces, en el gráfico de la izquierda podemos ver el extracto de orujo purificado a pH 1, a pH 4,5 y a pH 7,4, ¿sí? Logramos ver que a pH 1, que es la curva azul, tiene su máxima absorbancia y luego a pH 4,5 y 7,4 la absorbancia baja drásticamente, casi un 70%, indicando, ¿sí?, que los compuestos ya no son coloreados, ¿sí? Caso contrario, que es el de la derecha, en donde analizamos el extracto derivatizado, es decir, ya la reacción derivatizada, las piranoantocianinas, también a distintos pHs, y logramos ver que su máximo de absorbancia está a 506 nanómetros, ¿sí? Luego a pH, y ocurre a pH 1, luego a pH 4,5 y 7,4 esa absorbancia baja un poco, pero baja solo un 20%, no baja tan drásticamente como las antocianinas, ¿sí? Una cosa importante a tener en cuenta es que el máximo de absorción de las antocianinas es a 519 nanómetros, ¿sí? Es decir, a ir hacia el rojo. Por eso es que los vinos jóvenes tienen ese color rojizo, en tanto que el máximo de absorción de las piranoantocianinas es a 506,
es decir, al naranja, y es por ello que los vinos más añejos, no sé si han tenido la oportunidad de tomar un vino, pero bueno, un vino tan añejado, pero tienen un color más amarronado, ¿sí? Más anaranjado, en comparación a los vinos jóvenes. Esto nos confirma que las piranantocianinas son muchísimo más estables a los cambios de pH en comparación a sus antocianinas precursoras, ¿sí? Una cosa a tener en cuenta, que no sé si lo dije o lo pasé muy rápido, es que las antocianinas a pH, creo que sí lo dije, a pH entre ácido y neutro, presentan esta forma de hemiacetal y son compuestos no colorados. Es por ello que vemos esa decoloración a pH entre 4,5 y 7,4. Esta estabilidad de las piranantocianinas se debe a que en el anillo piranantocianina, ¿sí? Este grupo de acá contribuye a la estabilidad de este compuesto, ¿sí? Y a la estabilidad, obviamente, del cromóforo, dando esta estabilidad que observamos frente a las variaciones de pH. Bien, esto simplemente a modo más ilustrativo, vemos al lado izquierdo el orujo, ¿sí? Enriquecido, o sea, purificado, y vemos cómo se decolora cuando pasamos de pH 1 a pH 4,5, ¿sí? Ya que el producto que prima es este de acá, que es no coloreado, y en tanto que cuando las piranoantocianinas cambian de pH 1 a 4,5, se decolora un poco, pero el color permanece, ¿sí? Bien, una vez que logramos la síntesis de estos compuestos, la purificación, la cuantificación y corroboramos que son estables a distintos pH, dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de pensar un protocolo un poco más simple, pensando ya en una escala industrial, ¿sí? Entonces decidimos obviar algunos de los pasos que habíamos puesto o que habíamos diseñado al inicio y probamos, ¿qué tal si no lo purificamos al orujo, ¿sí? Si directamente lo usamos como tal. Entonces, lo que hicimos fue una prueba empleando el extracto sin purificar, utilizando dos metodologías. La metodología A, en donde hacemos reaccionar el extracto sin purificar con el cofactor purificado, y la metodología B, en donde hacemos reaccionar el extracto sin purificar con el cofactor tampoco purificado, ¿sí? En esta tabla podemos ver los rendimientos de las tres metodologías de la metodología original, es decir, con tanto el extracto como el cofactor purificado. La metodología A, en donde empleamos el extracto sin purificar, pero el cofactor es purificado. Y la metodología B, que es la más simple de todas, en donde usamos todo sin purificar. Y vemos que no hay grandes diferencias en los rendimientos. De hecho, bueno, podemos ver un ligero aumento cuando utilizamos el cofactor purificado, pero la verdad que no es una diferencia tan significativa. Y considerando que en la metodología B eliminamos la necesidad de agregar metanol que empleamos para poder purificar el extracto del orujo, que bueno, sabemos que el metanol es bastante tóxico, y también eliminamos el uso de acetato de etilo que empleamos para purificar el 4-vinilcatecol, nuestra metodología de preferencia, obviamente que fue la metodología B. El problema que teníamos es que seguimos estando con un tiempo bastante prolongado de reacción, 72 horas, ¿sí? Si bien en el vino se llevan a cabo en meses, para una escala laboratorio, 72 horas no es muy redituable, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, a ver, hagamos una prueba media alocada, ¿y por qué no probamos llevar a cabo esta reacción en un autoclave, ¿sí? Un autoclave común donde uno esteriliza el material para hacer un bioensayo. Bueno, probemos, hicimos un ciclo como si estuviésemos esterilizando, un ciclo de 15 minutos a 121 grados centígrados. Hicimos el ácido cafeico para comparar simplemente ¿por qué? Porque el 4-vinilcatecol, es decir, aquellos compuestos que tienen dobles enlaces, suelen ser bastante susceptibles a altas temperaturas. Entonces pensamos que no nos iba a dar la reacción y decidimos empezar a probar esta metodología utilizando ácido cafeico, ¿sí? Sabemos que la reacción con ácido cafeico en comparación al 4-vinilcatecol era mucho más lenta, por lo tanto, empleamos bastante exceso de ácido cafeico, 1,60 y 1,20. Llevamos a cabo también la reacción con el 4-vinilcatecol, total, una prueba más. Lo único que, obviamente, que este 4-vinilcatecol no lo sintetizamos o no llevamos a cabo la síntesis in situ acá en el autoclave porque mataría la bacteria responsable de esta biotransformación, me refiero. Y con estas metodologías logramos obtener un rendimiento bastante interesante. De hecho,
casi igual al que obtuvimos por la metodología tradicional B, bajando de 72 horas que nos llevaba la reacción convencional a 15 minutos por autoclave. ¿Sí? Estos resultados para nosotros son sumamente interesantes. Obviamente que todavía resta seguir estudiándolos y hacer otras pruebas, pero la verdad que han sido muy positivos. Bien, a modo general les cuento más o menos cómo purificamos estos compuestos tan grandes. Nosotros obtenemos el extracto de piranantocianinas, luego le hacemos una extracción con diclorometano, probamos con otros solventes más inocuos, pero la verdad que no nos funciona, ¿sí? Esto todavía lo tenemos pendiente porque, bueno, no nos gusta el dicloro porque es lo único que en la metodología está fallando en cuanto a química verde, ¿sí? Una vez que obtuvimos este extracto, lo analizamos para HPLC masa-masa, pero seguía conteniendo restos del cofactor, porque recordemos que el cofactor se encuentra en elevada cantidad en comparación a la antocianina, ¿sí? Recordemos que es 1:5 la relación. Entonces tuvimos que hacer una purificación extra empleando cromatografía de exclusión por tamaño, o Cefadex. Una vez llegada a cabo esta purificación, hicimos de nuevo el análisis por HPLC masa-masa y pudimos detectar fracciones libres del cofactor. Esas fracciones fueron cuantificadas como equivalente Malvina, porque como les dije antes, nosotros no contamos con el estándar comercial, no se vende, no existe. Y bueno, una vez que obtuvimos estas fracciones libres o puras, decidimos llevar a cabo las pruebas de actividad antioxidante y las pruebas de colorante en el yogur. Como actividad antioxidante hicimos dos metodologías, el ABTS y el FRAP, ¿sí? Las dos miden actividad antioxidante, solamente que el ABTS mide actividad radicalaria, mide radicales libres. El ABTS tiene esta estructura, es un radical catión, que en presencia de una molécula antioxidante forma esta otra estructura pasando de un azul oscuro, que es esta molécula, a decolorarse en presencia de un antioxidante, ¿sí? Es decir, que si vemos una gran decoloración, implica que lo que yo estoy analizando tiene propiedades antioxidantes. En tanto que el análisis por FRAP mide actividad reductiva. El reactivo tiene esta manera, tiene esta estructura acomplejada con un hierro 3 y en presencia de un antioxidante pasa a hierro 2 pasando a un color azul intenso. Es decir, que en este otro ensayo, cuando paso a un color azul muy intenso, me está indicando que lo que yo estoy evaluando tiene fuertes propiedades antioxidantes. Los resultados que obtuvimos son los siguientes, en donde en este gráfico, este tipo de actividad antioxidante se expresa en función de equivalentes de Trolox, ¿sí? Mientras más alta sea la barra, indica mayor capacidad antioxidante. Podemos ver en la barra azul los resultados de las piranantocianinas y en un color más celestito los resultados de las antocianinas, ¿sí? Tanto en el ensayo por ABTS como en el ensayo de FRAP, vemos que las piranoantocianinas poseen mayor actividad antioxidante. Esto se debe principalmente es que al formar la piranantocianina estamos introduciendo estos grupos hidroxilos, ¿sí? Es decir, grupos donores de electrones que promueven la estabilización de los radicales fenóxicos, contribuyendo en gran medida a una capacidad antioxidante superior, ¿sí? En comparación, obviamente, a las antocianinas. Bueno, ahora la parte más interesante. Una vez que logramos entonces determinar que sí tenían propiedades antioxidantes, decidimos probarlos como colorantes, ¿sí? Acá podemos ver el yogur natural, es decir, sin estar aditivado con ningún colorante. Un yogur comercial que en Argentina el que nosotros empleamos tiene como colorante un colorante natural también, que es ácido carmínico. No decía en la etiqueta en qué cantidad tenía, en qué cantidad estaba agregado, por eso el agregado nuestro fue más a ojo. Después, este yogur está aditivado con 5 ppm de antocianina, este con 20 ppm de antocianina, y estas dos últimas figuras corresponden al yogur aditivado con 5 y 20 ppm de las piranantocianinas. Lo que primero vemos a simple vista es que las antocianinas prácticamente no producen coloración, ¿sí? Esto se puede explicar ya que lo estamos agregando a un yogur y el yogur tiene un pH de 4,5, ¿sí? A este pH, las antocianinas presentan esta estructura y son compuestos no coloreados, ¿sí?
Y lo otro que llama mucho la atención es que las piranoantocianinas imparten coloración mucho más intensa, incluso a 5 ppm, ¿sí? Por otro lado, lo que hicimos fue determinar los parámetros CIELAB. CIELAB son parámetros que están determinados por la Comisión Internacional del Tirage, en donde define un color de manera más objetiva, de manera numérica, ¿sí? Determinando 3 variables, la L, la A y la B. La variable L me define la luminosidad de un color y va del 0 al 100, siendo 0 negro, perdón. El parámetro A me mide la tendencia del rojo al verde y por lo tanto un número alto de A me está indicando que el color es más rojizo. Y el parámetro B me mide la tendencia del amarillo al azul. Un valor de B bastante alto me está indicando que ese color es más amarillo, ¿sí? Otra cuestión importante a tener en cuenta es estudiar la variación del color durante el tiempo almacenado del alimento. Nosotros estamos trabajando con un yogur y nos pareció que 14 días para un yogur era un tiempo prudencial, ¿sí? Ese delta E se determina de esta manera y cuando ese delta E es menor a 1, se dice que el cambio es imperceptible, ¿sí? Analizando un color a tiempo 0 y a 14 en este caso, ¿sí? Es decir, si lo medimos a 0 y a 14 y nos da un delta E menor a 1, nos está indicando que ese cambio de color es imperceptible. Ahora bien, si ese delta E está entre 1 y 2, me indica que es detectable, pero solamente a los observadores entrenados. Un valor entre 2 y 3,5 me habla de que es un cambio perceptible, pero sigue siendo aceptable, en tanto que un valor de entre 3,5 y 5 ya me está hablando de claras diferencias perceptibles. Si ya un valor mayor a 6, me está hablando que hay 2 colores distintos, uno a tiempo 0 y otro a tiempo 14, ¿sí? Obviamente que lo que nosotros buscamos es que ese delta E sea lo más chiquito posible, ¿sí? Es decir, que el color sea lo más estable. Bien, este estudio lo hicimos con los piranoantocianinas en distintas concentraciones. Yo les voy a mostrar a 5 ppm porque para nuestro ojo era el color ideal. Si ya 20 ppm era muy oscuro. En 5 ppm determinamos el parámetro L, el A y el B. El L era bastante alto, ¿sí? Es decir, me está indicando que es un color bastante luminoso. El A me indica, es un valor positivo, por lo tanto me está indicando que tiene un color rojizo más que verde. Bueno, obviamente nosotros lo estamos mirando, pero bueno, les recuerdo que esto es un parámetro que es para que estos resultados sean más objetivos y no tan subjetivos. Y el parámetro B es negativo, por lo tanto me está indicando que tiene ciertos tintes azulados, ¿sí? Y como me da rojo y azul, me está hablando en realidad que este color quizás está en el medio de los dos y que es algo como así como un violeta, ¿sí? Luego determinamos el delta E para ver si ese color era estable a los 7 y a los 14 días. Y obtuvimos que a los 7 días un valor de 0,31 indicándome que ese cambio era imperceptible y a los 14 días aumentó un poco, pero continuaba siendo detectable solamente para observadores entrenados, ¿sí? Este ensayo también, el ensayo de las piranoantocianinas, se hizo también por UPLC masa a masa para ver si a los 14 días seguimos teniendo el mismo perfil de piranoantocianinas y la misma cantidad. Y vimos que a los 14 días no había alteraciones en el perfil, es decir, que las piranoantocianinas a tiempo 0 y el tiempo 14 seguían siendo las mismas, pero cuando cuantificamos vimos que solamente de un 10% se descomponían, ¿sí? Por otro lado, también lo que hicimos fue un ensayo de viabilidad de células de bacterias lácticas, y esto debido a que el yogur es un alimento fermentado, ¿sí? Con bacterias lácticas. Entonces nosotros, al agregar este aditivo, este colorante, queremos saber si este aditivo le hacía algo a las bacterias, ¿sí? Entonces estudiamos la viabilidad al 0, a los 7 y a los 14 días. Y no vimos diferencia alguna. Por lo tanto, la fortificación con piranoantocianinas no afecta la viabilidad del yogur, del cultivo inicial de bacterias lácticas. Bueno, también hicimos este estudio, como les dije antes, a mayores concentraciones, 20 ppm, tanto de antocianinas como de pirano. Para mí, este color ya es demasiado oscuro. Yo le dije a mi tesista que no, que para mí era el de 5 ppm. Pero bueno, en términos generales, más o menos vimos lo mismo, ¿sí? A 20 ppm, las antocianinas se decoloraban.
presentan, de acuerdo a los valores de L, A y B, una alta luminosidad, baja color rojizo y una tendencia hacia el azul, en tanto que las pirano tenían una luminosidad un poquito más baja, pero mayor color rojizo. Obviamente que nosotros lo podemos ver a simple vista esto, ¿sí? Bien, y actualmente nos quedan como proyecciones ensayos de citotoxicidad, porque, bueno, queremos saber si estas piranoantocianinas son citotóxicas, ¿sí? Ya que lo estamos incorporando a un alimento. Y también queremos evaluar si son estables en alimentos extrusados, ¿sí? El problema que tienen estos alimentos extrusados es que actualmente los colorantes se suelen agregar al final del proceso de extrusión, ¿sí? Porque son condiciones muy drásticas. Los alimentos extrusados son este estilo, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes consumen, a mí me encantan, pero bueno. El problema que tienen es que no hay ningún colorante que soporte el proceso de extrusión, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos buscando ahora es ver o estudiar de ver si estos piranos antocianinas son capaces de soportar ese proceso. Y para nosotros esto es un gran desafío, ya que sería el primer ejemplo de colorantes que soporten estos procesos, ¿sí? Bien, como conclusión de este trabajo podemos decir que se logró optimizar un protocolo de síntesis de piranoantocianinas en una relación 1:5 bajo condiciones de reacción suaves y compatibles con la industria alimentaria. Se obtuvo el cofactor, el 4-vinilcatecol, por descarboxilación empleando bacterias. Se comprobó la factibilidad técnica del empleo del extracto de orujo sin purificar, así como el uso directo del sobrenadante de biotransformación como fuente de cofactor. Se lograron purificar estas piranoantocianinas, ¿sí? Que presentaron una estabilidad cromática superior a las antocianinas y una superior capacidad antioxidante, y se lograron incorporar exitosamente en yogur, manteniéndose estables durante 14 días de almacenamiento. Bien, este es el grupo de investigación, ¿sí? En nuestro laboratorio está formado por 2 subgrupos, uno que se dedica principalmente a productos naturales y otro en los cuales estamos trabajando en alimentos y ambientes, ¿sí? Algo medio híbrido. Este es el grupo grande y este es el grupo chiquito. Bueno, Natalia ya no está más en Córdoba, está en España, pero bueno, esta es una foto media vieja. Esta es la Universidad Nacional de Córdoba y este es el Instituto de Alimentos donde me encuentro trabajando. Bueno, obviamente que quería agradecer a las entidades que nos financian estos proyectos, que son la Universidad Nacional de Córdoba, el CONICET y la Facultad de Ciencias Químicas. Estas son algunas fotitos de Córdoba, de la ciudad de Córdoba y de los alrededores. Córdoba tiene muy lindos alrededores, sobre todo a la gente que le gusta hacer trekking. Hay muchos lugares para hacer caminatas muy lindas. Y bueno, obviamente agradecerles a ustedes por la invitación, especialmente a Eduardo. Y bueno, obviamente invitarlos, cuando tengan ganas de venir a Córdoba, a hacer una pasantía en el laboratorio, serán obviamente muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Natividad, por su excelente presentación y son resultados buenísimos y con gran aplicabilidad industrial también. Yo tenía una pregunta, porque el ácido cafeico que ustedes emplearon para hacer la síntesis del cofactor, Sí. ¿es comprada o es obtenida? Buena pregunta, porque la verdad que es comprado, pero la idea es que lo tratemos de recuperar de los residuos, porque, bueno, se encuentra en el café, en la yerba, nosotros consumimos mucho yerba en Argentina y se encuentra muy presente. Entonces, el próximo paso, pero bueno, mi becaria está terminando, ella dice, lo voy a recuperar de la yerba, pero ya está escribiendo, así que no sé en qué momento lo va a hacer, pero la idea está, sí, está de obtenerlo recuperado. Ah, Sí. bueno. Y la piranoantocianidina que es empleada para los yogurts, ¿es purificada o es el extracto contiendo las piranoantocianidinas? Es el extracto, son las fracciones purificadas que obtuvimos, Ajá. pero recordemos que son la mezcla de piranos. No hay una sola pirano, sino son la mezcla de piranos, Sí. porque partimos de un extracto rico en todas esas antocianinas, ¿sí? Pero están purificadas, solamente están los piranos de esas antocianinas. Sí, sí. Uhum. E os ensaios de toxicidade que pretendem levar a cabo são com células, com animais ou como se vai? Vamos a empezar con células. Nuestro grupo de investigación, bueno, viene trabajando con células ya hace mucho tiempo. Verónica Baroni viene trabajando ya hace un montón. Pero también hace ensayos en ratones
Pero la verdad que queremos empezar con células a ver cómo funcionan y ver si Sim. pasamos a escala de animales, sí. Ah, bueno. E, e como seria a aplicabilidade para agora? Já há planes, há interessados? Uma curiosidade para... Bueno, hay algunas empresas interesadas, lo único limitante que tenemos, la verdad, es que las cantidades que obtenemos son bastante bajas para Hum, llevar a cabo grandes escalas, ¿sí? Eso es lo único limitante que tenemos. Sí, tenemos pensado este tema de extrusado, porque bueno, hay una persona que trabaja en alimentos extrusados y nos repite constantemente que no hay ningún colorante para este tipo de alimentos. Entonces, la verdad que nosotros estamos muy interesados en hacerlo. El problema es que luego pasar una escala piloto nos está limitando la masa de los compuestos. Sí, es una ah, realidad, eso sí. Sí. bueno. Há uma pergunta, não sei se puedes ler. Está em Ah, espanhol. perdón. A ver. Ah, acá en el chat. Sí, bueno, Renata, que es la que está haciendo este trabajo, probó con acetato de etilo, que es un poquito más green, pero no tuvo los mismos resultados, ¿sí? Hum, Es un problema porque hasta ahora lo único que no está funcionando es el diclorometano y es un problema porque no es muy inocuo, ¿sí? Es una sim. realidad, es el único limitante que estaremos teniendo, además de la masa de los productos que obtenemos, pero sí, en cuanto a la metodología, todavía no lo podemos lograr cambiar. Pensamos en que quizás una alternativa pueden ser los NADES, es decir, los solventes eutéricos naturales que se están usando un montón para extracción. Pensamos que quizás podrían funcionar, pero aún no los hemos probado. Y con respecto a, sí, obviamente que sí aceptamos, a nosotros la verdad que nos encanta recibir gente. Por supuesto, hay un montón de becas, ¿sí? Que están apareciendo ahora, así que sí, obviamente que nosotros encantados, nos encantaría el Uruguay, así que cualquiera va a ser bienvenido que desee trabajar en este proyecto y en el de biopesticidas también, ¿sí? Sería un placer para nosotros, de hecho. Bueno. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, de qualquer forma, há su contacto também, que os estudantes podem Sí, escrever, não há problema, creio. sí, sí, sí. La verdad que también tenés mi mail, cualquier persona que quiera contactarme, por supuesto, estoy ahí a disposición. Bueno, doutora, muitas gracias por haber aceptado a invitação No, para trazer um pouco de tu trabalho, de tu investigação para nós outros, um trabalho belíssimo. espero que se haya entendido por el español, la verdad que, Eu creio que sim, se ay, pode ojalá que entender. sí. Es que el cordobés es un poco más, menos complicado para Sí, entender, puede ser. ¿no? Puede ser, sí, sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, doctora, y No, hasta muchas gracias a pronto. ustedes, a vos principalmente por la invitación. Muchas Buen gracias. trabajo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.